un concepto que ahora se discute mucho desde el punto de vista de la antigüedad, muy artificial, seguramente sin los condicionantes que hoy atribuimos al concepto de etnia, y ubica a la ciudad de Tárraca entre los vascones, con otras ciudades de esta zona y de la actual Navarra, ¿no? Y Plinio cita, cuando describe el convento César Augustano, en el que estaría incluido este territorio, cita a los tarracenses como federados, lo que quiere decir que disfrutan de un estatuto jurídico extraordinario en los inicios de la conquista romana, por el cual esas ciudades colaboran de algún modo con la conquista. No son municipios, es decir, no tienen una ley privilegiada, un estatuto privilegiado, siguen siendo ciudades, digamos, entre comillas, sometidas, pero tienen un tratamiento especial. Es decir, han contraído con Roma un pacto que les permite pues, facilitar soldados, trigo, en fin, lo que se necesite en ese momento, ¿no? En el convento César Augustano es la única ciudad federada, y en la península ibérica hay muy poquitas, ¿no? Gades, por ejemplo, es una ciudad federada, ¿no? El actual Cádiz. Eso, si esto está acá, documenta que desde época muy temprana esa ciudad está en contacto con Roma y, digamos así vulgarmente, está bien con Roma. Lógicamente eso permite quizá conectar esa condición de federada de federados de los habitantes de Tárraca, porque Plinio cita populi, no cita ciudades, ¿no? Habla de los tarracenses, los egienses, los carenses, ¿no? Eso permitiría conectar quizá eso pues con quizá ayer salió también en las intervenciones, con el bronce de Ascoli, por el que distintos jinetes de la llamada turma saloitana, algunos de ellos egienses, se incorporan a un conflicto que Roma tiene en torno a los 90, a la década de los 90 a.C., ¿no? Bien, esas son un poco las dos dudas principales desde el punto de vista histórico, ¿no? La reducción y el estatuto jurídico, que yo creo que es claro que se trata de un municipio, ¿no? Lógicamente, si esto es un municipio, tenemos una gran carencia todavía, que ojalá este año, pues bueno, las excavaciones que Juanjo va a dirigir, pues bueno, nos den alguna de esas pistas, ¿no? Y es el tema epigráfico, es decir, venís de Sofuentes, de ver unas inscripciones ahí magníficas, todas funerarias, por otra parte, ¿no? Bueno, pues en los Bañales sucede exactamente lo mismo. No hay todavía epigrafía pública, es decir, no tenemos homenajes, no tenemos mención a magistrados, no tenemos epigrafía monumental de dedicación de edificios, y debería haberla, como es lógico, en un municipio flavio, ¿no? Lo que tenemos es todo epigrafía funeraria. Habéis visto el mausoleo de los Atilios, en la ermita, en esta pared precisamente hay empotrada un fragmento de una lápida que alude a una tal Plotia. Al otro lado de este cerro está la necrópolis, que en fin yo creo que hoy no vamos a visitar, pero que es una cosa que podéis acercaros a ver cuando queráis, donde hay una cupa monumental. Una de las fotos está recogida en uno de los paneles, pero solo tenemos epigrafía funeraria, no tenemos todavía esa epigrafía pública. Seguramente en esa zona llana de la que Juanjo hablaba antes tiene que estar el foro, no desde luego en la zona que Juanjo ha explicado muy bien, que constituye una vivienda de entidad, sino en alguna otra de estas laderas, ¿no? Que pueda dar ese tipo de dedicaciones o ese tipo de manifestaciones de la vida pública, ¿no? Sí que es verdad que Los Bañales se ha convertido, entiendo yo, al menos en el trabajo de estos año y medio, ¿no?, con el plan de investigación, en un referente, quizá más desde el punto de vista territorial que desde el punto de vista urbanístico, epigráfico fundamental, que son las cupas. En eso quiero detenerme un poco, porque sí que ha sido un poco el plato fuerte de la investigación en este primer año, y precisamente en marzo celebraremos en un castillo un coloquio centrado en las cupas hispanas para contextualizar los modelos de Los Bañales, ¿no? La cupa es un sepulcro que tiene forma de tonel. Cupa en latín significa tonel de barril, ¿no?, de vino, de medio tonel. Tenéis una foto, insisto, en el panel que había en la subida, podéis verlo ahora a la bajada, ¿no? De aquí de Los Bañales proceden dos que se conservan todavía in situ en la zona de la necrópolis. Una se conoce de antiguo y la otra seguramente la citaba ya Galiay, pero la redescubrimos, digamos, este invierno, ¿no?, en las prospecciones. Pero es que las villas del entorno, prácticamente en todas, no en la de los Atilios, pero sí en Puyagraso, en la Pesquera, aparecen cupas. Incluso en la Pesquera han aparecido 5 cupas, ¿no?, una con texto y 4 de ellas anepígrafas, ¿no? Esa concentración tiene mucho interés porque en Campo Real hay otra cupa, en Sofuentes, o de Sofuentes procede un conjunto de 3 o 4, ahora no recuerdo de memoria. En Barués también hay otra, en fin, es un área, un elemento que concede una cierta unidad, y sobre todo es el conjunto más numeroso del convento César Augustano y el más septentrional de la península ibérica, lo que indica que esta zona está muy en contacto, en fin, ahí tiene mucho que ver la red viaria, lógicamente, está muy en contacto con modas funerarias
que a partir sobre todo de finales del primero y durante el segundo se están utilizando en Tarragona, en Augusta Emérita, en Astúrica Augusta, en Complutum, en fin, más o menos en las ciudades mejor comunicadas de la red viaria, ¿no? Habría que ver si esas cupas esconden un elemento identitario o cultural, pero desde luego es un elemento muy representativo del potencial y del contacto que la ciudad tiene un poco con las novedades y con los hábitos, en este caso funerarios y también epigráficos de la zona, ¿no? Lógicamente toda esa producción epigráfica implica también, porque es otro de los temas que hemos trabajado este año y que de hecho la semana que viene presentamos en un congreso, implica un trabajo muy profesionalizado y muy completo de la piedra. Lógicamente, pues bueno, estas construcciones también, pero también la parte epigráfica implica un trabajo de cantería tremendo, ¿no? Entonces, bueno, hemos documentado, algunas ya se conocían de antiguo, varias canteras, ¿no?, de extracción de piedra, seguramente no centralizadas, sino más bien vinculadas a las villas, y una, yo creo, espectacular en la zona del Specus del acueducto, que yo creo que bajaremos ahora hacia allí, donde se ve claramente que la extracción de bloques para construir los pilares del acueducto se hizo in situ, ¿no?, que es una práctica, por otra parte, bastante frecuente en el mundo romano, ¿no? Bueno, yo no os canso más, no sé si Juanjo quiere añadir algo más. No, únicamente ya... Está estupendo, has pegado una charla, tenías que haber ido antes. Bueno, ¿A que sí? Sí. Pero Andreu, que también dirigirá el proyecto de Bañales, como agente científico, es profesor de la UNED en Tudela. Bueno, simplemente porque no es verdad que no os presentaba antes. Lo que ayer yo os conté de los Bañales es un poco el proyecto global o integral o la idea de futuro que tenemos en los Bañales. En la documentación que se os entregó en la última hoja, y aquí están las dos personas que van a dirigir desde el punto de vista científico y desde el punto de vista arqueológico ese proyecto. Javier lleva ya trabajando esto un par de años desde que empezamos a pensarlo. Y bueno, pues Juanjo se incorpora este año para dirigir toda la parte de excavación y para darle continuidad después a lo largo del año. Y esa es una de las partes, de las 3 partes que ayer os contaba que los Bañales queríamos que tuviera el proyecto de futuro, es decir, la investigación y la consolidación en la arqueología es una de ellas, la difusión y la puesta en valor es la segunda, y la tercera es la exploración de actividad económica relacionada con el yacimiento, que es la tercera y la más compleja, pero también la que nos puede dar viabilidad de futuro y la que nos puede dar luego la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Por eso son 3 partes. Aquí estamos hablando de la primera, que es la primera y parte de la segunda, porque la difusión científica es una de las partes de la difusión, pero que tiene continuidad después en esas otras 2 importantísimas, ¿no? que es lo que a nosotros nos preocupa más, y por eso en los Bañales no hemos intervenido hasta ahora. Ya os lo dije ayer, porque queríamos tener, o por lo menos tener la posibilidad de desarrollar un proyecto a largo plazo, y ahora pues nos hemos puesto a ello, y nosotros, bueno, pues vamos a intentar hacerlo poniendo todo lo que podamos, ¿no? Pero vamos, en la parte científica, arqueológica y investigación son ellos dos los que deciden, y nosotros lo que hacemos es intentar conseguir financiación y pensar en el proyecto global, que yo creo que es importantísimo. Os lo dije ayer y os lo repito: cuando se interviene en patrimonio, sea una iglesia, sea un edificio, sea un retablo, sea un yacimiento arqueológico, es importantísimo la viabilidad, la gestión, la utilización de ese recurso y el conseguir un proyecto sostenible en el tiempo, con actividad que se desarrolle en el propio lugar. No siempre tiene que ser actividad de visita y de museo, pueden hacerse otras muchas cosas, y eso es lo que vamos a estudiar en estos próximos 2 años para ver qué proyecto hacemos. Pero no necesariamente todo yacimiento, todo edificio histórico tiene que ser un museo o tiene que ser un espacio solamente para la interpretación y para la visita, sino que hay que buscar alternativas y hay que pensar en otras. Hay que pensar en otras cosas. Yo ahora no sé lo que vamos a hacer en los Bañales, no tengo ni idea. Estamos en la fase de empezar a pensar. Pero estoy seguro que no va a ser solo exclusivamente un lugar de excavación y de visita, porque solamente con eso pues no vamos a conseguir ese valor añadido que buscamos, ¿no? Ya no os voy a repetir todo lo que os dije ahí. Bueno, vamos a ir bajando otra vez por el mismo ¿Se ve desde ese borde de la necrópolis? Se ve. No hay que bajar. Un poco, desde... bueno, se ve. lo que pasa es que la cupa no. No, pero no se ve la más o menos. Se ve un poco la zona, sí. Yo creo que Enseñando a ver cuál es la necrópolis. sí. De todas maneras, en los paneles de abajo.